Hola, soy Begoña Odriozola, soy psicóloga clínica y terapeuta familiar. Trabajo aquí en el Instituto, donde hacemos terapia de apoyo en momentos de divorcio. Y realmente una de las consultas o problemas iniciales que se plantea es cómo se lo decimos a los niños. Tenemos que tener en cuenta que la separación, el divorcio en sí mismos, no es traumático para los niños. Lo que es traumático son unos padres que se pelean y que utilizan a los niños como bala de cañón. Si los padres son capaces de mantener un buen control emocional y mantener una relación mínimamente civilizada entre ellos, los niños irán bien. El momento de decirlo cuesta, esperemos un momento que sea tranquilo, que estemos bien. Lo ideal es que lo hagan los dos padres a la vez, porque eso va a dar mucha seguridad al niño, y que le digan claramente que los padres han decidido separarse. Pueden indicar el motivo, decir, mira, sabes que nos peleábamos, nos queremos, pero no podemos vivir juntos, es una decisión que hemos tomado nosotros, y sobre todo es importante explicar qué pasará con el niño a partir de ese momento. Los niños tienen un tipo de pensamiento muy concreto, entonces lo importante es saber cómo cambiará su vida cotidiana, su rutina en ese momento. Lo importante de nuevo es, los padres hemos decidido que será el padre o la madre quien irá a vivir a otra casa, viviremos en casas separadas. Eso no quiere decir que seguimos siendo tus padres y te seguiremos queriendo y cuidando en lo que necesites. Quién lo llevará al colegio, qué pasará los fines de semana, o bien cuando hemos acordado una custodia compartida, quién vendrá en cada momento a cada casa, o el niño qué va a hacer. Es importante de manera muy concreta que le digamos eso, que le transmitamos un mensaje de que él no ha tenido nada que ver con la separación, un poco porque a veces los niños pueden sentirse culpables por algo que han dicho, porque se han llevado mal, que eso es una decisión de los padres que tiene que ver con la vida de los padres, que les seguirán queriendo igual. Lo importante es que no haya reproches entre ellos, entre los padres, y sobre todo que no transmitamos esa idea de que con uno de los padres estará mejor, sino los dos hemos pensado, hemos decidido que lo mejor para todos es que nos organicemos de este modo. Y a partir de ahí, todo, de nuevo, seguirá igual. Si tenemos en cuenta esto y que lo importante es poder gestionar bien nuestras emociones, todo acaba yendo muy bien. Gracias y ánimo a todos.